Saludamos a las autoridades presentes. Señor Flavio Salazar, Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Señor Carlos Peña, Rector de la Universidad Diego Portales. Señora Alejandra Misala, Directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del Centro de Investigación Avanzada en Educación, ambos de la Universidad de Chile. Señora Carolina Torrealba, Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Señor Julio Romero, Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago. Señor Javier Pino, Vicerrector de Gestión Institucional de la Universidad de O'Higgins. Señor Dante Contreras, Director e Investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Decanos y decanas, panelistas, autoridades universitarias y público en general. Para dar inicio al seminario, invitamos al Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, señor Flavio Salazar. Bueno, buenos días. Primero, saludar cariñosamente a la subsecretaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba, y también aprovechar de felicitarla por la reciente implementación, ¿no es cierto?, de este tan anhelado ministerio que es el fruto de una serie de debates y discusiones similares a los que probablemente hoy día tendremos y que en el fondo marcan un hito que abre ciertas expectativas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el conocimiento en nuestro país. A nombre del rector Ennio Vivaldi, ¿no es cierto?, quiero también saludar a los organizadores, ¿no es cierto?, a los directores tanto del Instituto de Educación como del Centro de Excelencia, ¿no es cierto?, de Cohesión, el COES, Alejandra Misala y Dante Contreras, por esta iniciativa que me parece que es muy importante. También saludar a los panelistas que son, como ustedes saben, líderes de opinión y que han estado siempre involucrados en diversos aspectos tanto de la gestión como del ideario de lo que significa la ciencia y la tecnología para nuestro país. La Universidad de Chile es un actor importantísimo en este tema de la ciencia y la tecnología. La Universidad de Chile es una de las instituciones líderes a nivel latinoamericano respecto a la producción científica medida en los rankings internacionales más importantes, como el ranking de Shanghái, el ranking Shimago, donde nos posiciona dentro de las principales universidades a nivel latinoamericano. Pero, por otra parte, estos esfuerzos que se están realizando a nivel institucional también generan una cierta expectativa de que todas estas digamos, percepciones que uno está observando, incluso en la última encuesta que publicó CONICYT, del interés que existe en la ciudadanía y en el debate público respecto al papel que tiene que jugar la ciencia en el desarrollo del país. Estamos un poco a la expectativa de ver cuáles van a ser entonces los pasos siguientes que nos van a permitir posicionarnos como país en una senda de desarrollo bastante más, digamos, audaz. Y eso hay que decirlo, porque en el fondo hemos vencido un poco esta lógica de que las universidades marcan una cierta conflicto de interés respecto a necesidades de financiamiento, cuando en realidad lo que hay que valorar es que es dentro de las universidades, principalmente las universidades complejas, es donde está la masa crítica que va a permitir, ¿no es cierto?, el desarrollo y la implementación de una política de ciencia y tecnología. Y en este sentido, en el debate que ustedes van a tener hoy día, espero que se toquen estos elementos como una visión de interés nacional, no como una visión de interés particular ni corporativo de ciertas universidades. Porque en el fondo lo que nosotros estamos planteando dentro del sector universitario, donde hay una convergencia muy importante, tanto en el CUECH como en el CRUCH, es que las universidades se quieren poner al servicio de una política de ciencia y tecnología, aumentando nuestros niveles de internacionalización, ¿no es cierto?, y convergencia con países que tienen niveles de desarrollo superiores, integración latinoamericana, ¿no es cierto?, investigación transdisciplinaria que permita abordar los grandes desafíos globales que hoy día están acá en el debate cotidiano, como es el cambio climático, ¿no es cierto?, como son las amenazas y las posibilidades que tenemos y que deben ser abordadas desde un punto de vista científico.
Yo creo que la Universidad de Chile siempre va a estar abierta para este tipo de debate, escuchando todas las opiniones, siempre con una postura crítica pero constructiva respecto a lo que hay que hacer. Nosotros valoramos fuertemente el esfuerzo que se ha hecho en implementación de un ministerio que obviamente es un trabajo titánico, pero también estamos muy atentos y muy ansiosos de poder participar en el debate respecto a los contenidos, respecto a las nuevas, digamos, políticas que vamos a implementar, porque es un consenso de que Chile realmente tiene que crecer en el tema de la ciencia y la tecnología. Necesitamos un mayor financiamiento y necesitamos mayores proyectos de desarrollo que en cierta medida impacten no solamente al sector productivo, sino que también al conocimiento, ¿no es cierto?, a la cultura y al desarrollo sostenible. Así que los felicito, espero que tengan una jornada importante. Yo voy a participar en la primera parte del evento, luego tengo otras actividades, pero estoy seguro de que van a ser muy productivas estas discusiones. Muchas gracias. Gracias, señor vicerrector, por sus palabras iniciales. Excusamos al vicerrector, quien tendrá que retirarse más adelante. A continuación, tomará la palabra la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Carolina Torrealba. Hola, muy buenos días a todas y todos presentes. Voy a hacer míos los vocativos que también fueron expresados previamente. Efectivamente, estos días son días muy felices para nosotros, por logros que a veces parecen pequeños, pero toman mucho esfuerzo y que creemos que también son parte fundamental de un largo proceso. Y como bien decía el vicerrector, la instalación de un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación tomó muchos años. Esto no es producto de los últimos 9 meses de gestión que hemos tenido el ministro Kub y quien les habla, tampoco es producto de este gobierno, ni del gobierno pasado. Esto lleva, por lo menos, yo recuerdo, unos 8 o 10 años de discusión al menos intensiva, en distintas comisiones. Y yo creo que algo bien relevante es con un resultado en la maduración de nuestro discurso en general. Eso ha sido tremendamente positivo y hemos tenido momentos de encuentro también con quienes han gestionado, por ejemplo, este proyecto de ley en el gobierno anterior, con personas que participaron activamente durante la discusión de la comisión y creo que tenemos todos la sensación de que es un proceso que se ha ido construyendo sobre el obrado o sobre quienes tuvieron sus liderazgos previos. Es así como hoy día lo que estamos implementando es fruto, por supuesto, de la ley que mandata la creación del ministerio, pero también dentro de ese paraguas, digamos, insoslayable, ha habido un trabajo de gestión de intentar avanzar a tener un ministerio cada vez más ancho y más robusto. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que una de las cosas fundamentales de este ministerio y tal vez una de las visiones más importantes que deberíamos ser capaces de plasmar es que lo que no queremos es un ministerio que ponga un corral sobre la comunidad académica y sobre quienes generan el conocimiento, sino que más bien que ayude a fortalecer esta comunidad y lo conecte con la sociedad, lo conecte con el mundo de la innovación, lo conecte con la cultura. Y así es la tendencia en la mayoría de los ministerios que nosotros, o al menos de los países que nosotros admiramos o queremos compararnos. Ministerios o sistemas de organización son un poco distintos, pero sí tienden a ser anchos, digamos, tienden a conectar el mundo científico con el mundo del sector productivo, innovación, o con el mundo de la educación superior, o hay veces que ambos. Esa ha sido parte de nuestra visión y nuestros esfuerzos durante estos meses de poder efectivamente tomar el diseño del ministerio que heredamos y poder cada vez darle un mayor espacio de que se conecte
con el sector de la innovación, del emprendimiento de base científica. Y bueno, y aquí hay un punto importante. Ustedes hoy día van a hablar acerca del financiamiento de la educación superior. Yo no les voy a hablar a ustedes de educación superior, pero todos sabemos que es un sistema que ha tenido tremendos cambios, quintuplicándose como sistema, aumentando su financiamiento, pero con cambios también que alteran un poco el orden de cómo se venían haciendo las cosas, trayendo, por supuesto, enormes beneficios, pero también nuevos problemas o nuevos desafíos. Uno de esos nuevos desafíos tiene que ver también con cómo financiamos estructuralmente a las universidades y cómo eso se vincula con esta nueva institucionalidad que viene a dar cuenta del desarrollo científico, tecnológico y la innovación de base científica y tecnológica en el país. Durante un tiempo se alcanzó a discutir y proponer incluso un modelo de ministerio en el que no solamente extendía, digamos, se extendía ampliamente hacia el sector de la innovación, el sector productivo, emprendimiento de base científica, sino que también se hacía cargo de la educación superior. Eso fue hace bastante tiempo. Yo recuerdo que era de las pocas del mundo de la comunidad científica que me gustaba este modelo. La gran mayoría veía en ello un tremendo riesgo de perder un protagonismo frente al evidente protagonismo que tiene la educación superior. Y claro, ya tenemos otra ley, otro sistema, no queremos volver atrás. Pero es interesante porque a mí al menos me hacía tremendamente sentido por el vínculo absolutamente indestructible que existe entre la comunidad académica, el desarrollo del conocimiento en diversas áreas y la educación superior. Entonces, ya no es así, pero tenemos que encontrar una buena manera, y lo digo, tenemos que encontrar una buena manera porque efectivamente nosotros estamos ayer, como comentábamos recién, iniciando operaciones, pero efectivamente poniéndonos en marcha como ministerio desde el 1 de enero del 2020, cuando se van a hacer los traspasos oficiales, cuando tendremos la nueva agencia. En el marco de construcción de esta institucionalidad, lo que ustedes van a conversar hoy día es un tremendo desafío. Si nosotros queremos que crezca ese menos de 0,4% que llevamos 20 años poniéndolo en jaque, 20 años armando comisiones. Si realmente queremos que eso cambie, esto tiene que ir de la mano, efectivamente, con un sistema universitario robusto y que permita que esto crezca. Entonces son discusiones que están intrínsecamente ligadas. Y es de todo el interés, por supuesto, del Ministerio y mío personal lo que en estas discusiones se genere. Asimismo, como ocurrió con la discusión que nos llevó a la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, creo que es fundamental que estas discusiones maduren y maduren también en el contexto del escenario actual que tenemos, en que tenemos finalmente la educación superior en el Ministerio de Educación, el resto de la promoción del sistema de I+D, más I, más emprendimiento, todo lo que ustedes quieran decir, de base científico-tecnológica en otro ministerio. ¿Y cómo hacemos para que ese sistema se potencie? Existen mecanismos, pero sin duda todos quienes están presentes son actrices y actores relevantes en el sistema y es de gran interés poder tener el resultado de estas reflexiones. Después, un segundo punto yo creo que es fundamental también considerar, y voy a también tomar parte de lo que dijo el vicerrector, tomar el contexto actual en Chile. El ministerio se crea también en parte por primero obviamente el diagnóstico como que país no estamos haciendo lo suficiente para poder aumentar nuestra inversión en investigación y desarrollo. ¿Qué significa eso más allá del 0,4, el 0,3, el 0,5, el 1? Significa que en la evidencia comparada sabemos que los países que ponen la investigación, el desarrollo y el desarrollo de tecnologías, el conocimiento en general, como al centro de sus discusiones y al centro como una herramienta fundamental para enfrentar desafíos, son aquellos países quienes al menos nosotros admiramos y queremos acercarnos y llegar a ellos, o que se acercan a al tan anhelado desarrollo integral. Para ello, uno de los diagnósticos también tenía que ver con la fragmentación del sistema que teníamos
y la falta de coherencia de las políticas. Entonces, una de las cosas importantes o algunos de los avances relevantes en esta materia que sí otorga la creación de la nueva institucionalidad es poner bajo un mismo paraguas los instrumentos antes dispersos. Entonces, hoy día estamos creando un ministerio que lo que hace es, por un lado, aunar todos aquellos instrumentos o organizaciones, agencias, programas que estaban dispersos y que respondían a un mismo objetivo, tanto a nivel de ministerio como en la agencia, la nueva agencia que se inaugura el 1 de enero del 2020, y lo que nos va a permitir no solo darle coherencia, sino que darle una mejor gestión. Hoy día teníamos bastantes esfuerzos duplicados, tanto en División de Innovación del Ministerio de Economía, en algunos instrumentos de la Corfo, instrumentos de CONICYT, y hoy día lo que vamos a hacer es, y ya estamos haciendo, es trabajando con quienes lideran aquellos programas y creando esta nueva estructura. Y eso es lo que estamos empezando a poner en marcha hoy. Entonces, la nueva institucionalidad, que, insisto, inicia operacionalmente o administrativamente sus funciones ayer, pero que con eso parte un proceso de instalación que involucra la desconcentración, macrozonas, etcétera, parte entonces con esta visión cuyo objetivo es, por supuesto, fortalecer el sistema científico, pero también el gran desafío de cómo lo conectamos. Y es por ello que parte de las funciones fundamentales que queremos empezar a instalar en la subsecretaría precisamente es una división que es de ciencia y sociedad, que lo que busca es precisamente cómo conectamos la ciencia con la sociedad. Esto es muy amplio, ha tenido un desarrollo previo en un pequeño programa que se llama Explora y que precisamente es quien hizo esta encuesta de percepción social de la ciencia y la ciudadanía. Y por otro lado también una división de innovación que busca conectar mucho más allá entonces con el sector productivo. Asimismo, divisiones de evaluación, monitoreo, estadística, para poder ahora mirar todo el sistema y no solamente, como teníamos antes, alguna fracción o la fracción que se financiaba con el FIC, el Fondo de Innovación para la Competitividad, tenía sistemas de métricas y evaluación. Hoy día eso queremos ampliarlo a todo el sistema, poder tener monitoreo, evaluación y de cómo va creciendo nuestro sistema y, por otro lado, cómo lo conectamos con las distintas facciones de nuestra sociedad. Sin duda que también, para que nosotros y nuestro sistema crezca, tenemos un tremendo desafío como sociedad. Y esto pasa un poco lo mismo que con el tema del cambio climático y con la COP25, que hoy día está muy en boga. Hay ciertos temas que nos encanta a todos decir, hablar y decir que son, imposible que sigamos teniendo determinada situación, pero que nos cuesta muchísimo como sociedad movilizarnos a generar cambios en esa materia. Y yo creo que con respecto a la inversión en investigación y desarrollo, yo creo que con respecto a la importancia de la generación de conocimiento, es uno que al parecer ha pasado un poco eso. Llevamos muchos años, muchos gobiernos, muchas comisiones presidenciales, muchos informes y hemos tenido cambios. Yo no soy de las que dicen que no ha pasado nada, creo que nuestro sistema ha crecido. El país que tenemos hoy día, el que tenemos hace 20 años, el sistema de investigación, la maduración es distinto. Hemos tenido una inversión que, claro, en porcentaje de PIB ha estado bastante estancada, en términos netos ha crecido, no ha tenido las fluctuaciones que ha tenido nuestros vecinos y nos ha ayudado a generar un país con una cierta solidez de nuestro cuerpo académico. Estamos todos de acuerdo que es pequeño y que tiene que crecer. Entonces, parte de nuestro desafío hoy día es movilizar ese diagnóstico tremendamente compartido a, efectivamente, acciones que generen cambio. Esas acciones que generan cambio, en parte van a estar dadas, por supuesto, por la construcción de esta nueva institucionalidad, por poder aunar los programas, evitar las fragmentaciones, generar una mejor gestión. Tenemos que hacer importantes mejoras de gestión al sistema. La agencia necesita partir con metas de gestión radicalmente mejores a las que tiene históricamente. Y eso es un diagnóstico que estamos hoy día haciendo y preparando para el minuto de entrada en funcionamiento.
así como tener políticas públicas participativas y que también nos ayuden a mirar el sistema con un todo, como un todo, y que nos permita empujar juntos el barco en una dirección consensuada. Sin embargo, como les decía, y aquí la universidad también tiene un tremendo rol, tenemos un desafío más allá de estas salas de discusión, más allá de las oficinas del ministerio, y más allá de las puertas de las universidades, y que tiene que ver con cómo la sociedad percibe esto, cuánta importancia efectivamente le damos. Porque yo siempre digo, el aumento del presupuesto no se trata de que uno vaya al Congreso a pedir un porcentaje del PIB. Uno va a proponer algo que tiene sentido a quienes representan a la sociedad que los eligió. Y eso es fundamental que empiece a cambiar o empiece a mejorar cada vez más la percepción que tiene la sociedad acerca de la importancia de la investigación, y que podamos avanzar hacia un consenso social que necesitamos subir, mejorar como país en todos aquellos indicadores al respecto. La encuesta de percepción social de la ciencia y la ciudad, en la ciudadanía, digamos, que acaba de publicar CONICYT en conjunto con nosotros, Explora es uno de los órganos que pasa al nuevo ministerio, revela cosas interesantes. Una de ellas es que los académicos, la gente, los científicos, la gente que hace investigación, los investigadores e investigadores, son tremendamente valorados. De hecho, con el ministro ayer nos reíamos porque en el segundo lugar de valoración o de respeto por la ciudadanía se encontraban los científicos justo pegaditos después de los médicos, con un porcentaje cerca del 80%. Y en el último lugar, por supuesto, estaban los políticos, así que tuvimos una baja importante en nuestra propia aprobación de manera muy vertiginosa. Pero esto no se transfiere tampoco a las urgencias o a la necesidad que como país, las mismas personas preguntadas si es que quieren invertir o consideran relevante invertir en determinadas materias, la ciencia y la tecnología no es una urgencia. Más aún, algo que se ha tomado los titulares de esta encuesta, que no es lo que nos hubiera gustado particularmente que pareciera como el titular más importante, tiene que ver con un fenómeno que es creciente, ¿no? Y que tiene que ver con la tendencia creciente. Esto es una encuesta que podemos hacerla, tiene mucho que mejorar, tiene mucho que aporta, pero lo que es importante es que tiene un punto comparativo previo de 3 años anterior, y sí ha aumentado la tendencia de la gente a tener creencias. ¿Ya? La gente cree más en, ahí le hacen hartas preguntas, en espíritus, en el tarot, en distintas cosas. Eso es un fenómeno actual que ha ido creciendo, ¿ya? Y que crece el espacio para adquirir más creencias y tal vez disminuye, y eso no está en la encuesta, disminuye el espacio para contraponer esas creencias con aquella información que nosotros sabemos que es validada sistemáticamente y que es lo que nos reúne en esta sala. Peor aún, la gente confunde creencias con aquello que se valida sistemáticamente. Y eso genera mayores confusiones y más dificultad de poner estos temas como ejes fundamentales en un desarrollo que ya no tiene que ver con las universidades, ni con su financiamiento, ni con el ministerio, sino que con cómo queremos construir una sociedad y bajo qué parámetros queremos darle gobernabilidad, políticas públicas o instalar discursos culturales en un país. Y me parece que eso es un rol fundamental también de las universidades, y de entender que la importancia de la investigación y desarrollo está mucho más allá que en la academia. Ojalá que les podamos decir a todos los estudiantes de doctorado, yo alguna vez fui una de ellas, que es no solamente importante que tengamos una posición como director de un laboratorio, sino que también es tremendamente relevante el valor y el impacto social que tiene cada una de esas personas que se formen, tengan o no tengan un puesto en la universidad, y ojalá que muchos de ellos no lo tengan, y ojalá que infiltren todas las áreas de nuestra sociedad con esta cultura de la validación de un conocimiento sistemático. Con eso los dejo y les dejo una tremenda jornada. Espero
conocer los resultados de esta reflexión y más que nada dejarles al menos este mensaje, que lo que se está discutiendo aquí tiene que ver finalmente con eso, con qué tipo de sociedad queremos construir y dónde queremos poner esto que tanto nos apasiona, que tiene que ver con este conocimiento que se construye en base a ponerlo en evidencia, tal vez destrozarlo y volver a construir sobre él. Muchas gracias. Gracias, señora subsecretaria. Ahora pasaremos a la parte medular de este seminario que nos convoca. Nos acompaña un destacado panel que discutirá sobre el financiamiento de la investigación, creación e innovación de las universidades chilenas. Presentarán Marcela Angulo, directora en la sede de Santiago de la Universidad de Concepción. Es ingeniera civil con especialización en hidráulica y sanitaria y doctora en ciencias ambientales por la Universidad de Concepción. Anteriormente fue gerente de capacidades tecnológicas en Corfo y gerente cooperativa de sustentabilidad en Anglo American. José Miguel Benavente, ingeniero civil e industrial, doctor en economía por la Universidad de Oxford y profesor titular de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue profesor a jornada completa durante 15 años en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Actualmente es jefe de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo y columnista permanente del Diario Financiero. Y Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales y profesor asociado de la Universidad de Chile. Es abogado de la Universidad Católica de Chile, magíster en Sociología por la misma Casa de Estudios y doctor en Filosofía por la Universidad de Chile. También es vicepresidente de CIPER y columnista dominical del diario El Mercurio. Moderará esta sesión la profesora Alejandra Misala, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Hola, buenos días a todos y todas. Tal como mencionaba la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, estamos en un momento particular en Chile respecto no solamente a una nueva institucionalidad de la ciencia, sino también de cambios importantes en las universidades con la nueva Ley de Educación Superior. Y esos cambios tienen que ver no solamente con financiamiento estudiantil, que es como lo que uno mucho conoce, que es el tema de la gratuidad, pero también con el financiamiento de la investigación, de la creación, y eso es uno de los elementos que queremos conversar hoy día con este panel que, como ustedes ya vieron, es un panel de lujo. Voy a darle la palabra primero a Carlos Peña, para que haga una presentación. Cada uno de ellos va a hacer una presentación y después vamos a dejar tiempo para que ustedes hagan preguntas y comentarios y podamos tener una nueva ronda del panel. Carlos, muchas gracias. 15, 20 minutos. Te vamos a avisar recién. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a conversar con ustedes acerca de cómo financiar la investigación, la creación y la innovación que las universidades con mayor o menor éxito practicamos. Ahora bien, a fin de analizar este problema, me parece a mí que puede resultar útil distinguir tres cuestiones distintas entre sí, pero todas las cuales se relacionan con el asunto que ahora nos convoca. ¿Cuáles son? Cabría preguntarse las tres cuestiones que en mi opinión debiéramos analizar. La enuncio en el mismo orden en que luego voy a intentar explicarla. Ante todo, creo yo, resulta urgente darse en primer lugar a la tarea de dilucidar conceptualmente qué vamos a entender por investigación, qué vamos a entender por creación y qué vamos a entender por innovación, sin dilucidar, creo yo, el tipo de bien que en cada uno de estos casos se involucra. Me parece muy difícil reflexionar racionalmente sobre este problema. Luego, la primera cuestión que debemos hacer, creo, es intentar, permítame reiterarlo, explicitar qué tipo de bien o a qué tipo de bienes llamamos investigación, a cuál creación y a cuál innovación, ¿no?
En segundo lugar, y hecho eso, me parece que debiéramos preguntarnos cómo es posible financiar esos bienes, pero sobre todo debiéramos detenernos en una cuestión que suele eludirse en el debate sobre este tema en Chile, y es la pregunta de si acaso el tipo de proveedor de estos bienes tiene importancia a la hora de su financiamiento. En otras palabras, la índole jurídica, el tipo de propiedad, la forma de control o gobierno que el proveedor de estos bienes posea, ¿resulta relevante a la hora de responder la pregunta de cómo financiamos estos bienes? Esto me parece es una pregunta que está en el centro del debate público sobre este tipo de asuntos y que en Chile ha solido permanentemente eludirse en una especie de superstición ideológica que yo no soy capaz de comprender, ¿no? Y en tercer lugar, y una vez que hayamos dilucidado la cuestión conceptual, o sea, la primera, y me haya referido a la segunda, recién ahí creo uno puede mirar la situación en Chile y preguntarse si acaso el sistema de financiamiento de la investigación, la creación y la innovación en Chile es o no correcto, eficiente y justo, ¿no? Este es el orden en que espero resolver estos problemas. Y disculpen por favor la tos permanente, pero estoy con una gripe que... ¿Qué debemos entender por investigación, qué por creación y qué por innovación? Me parece que antes de responder siquiera esa pregunta, es necesario tener en cuenta o tener presente una distinción que la literatura económica, pero no solo la literatura económica, como ustedes saben, suele esgrimir en este tipo de asuntos, y es la distinción entre bienes públicos por una parte y bienes privados por otra parte. Es decir, bienes públicos, es decir, aquellos bienes que no admiten rivalidad para su consumo, donde el coste inducido por un consumidor adicional es igual a cero y en consecuencia bienes, enseña la literatura económica, pero no solo la literatura económica, claro está, puesto que esta es una distinción muchísimo más antigua incluso que la disciplina que hoy día llamamos economía. Este tipo de bienes, digo, es inevitable financiarlos con la extracción coercitiva de rentas, porque los particulares tienen pocos incentivos para financiar este tipo de bienes. Como los beneficios que esos bienes proveen no se internalizan en quien los produce necesariamente, entonces se produce eso que suele llamarse en la literatura, ¿verdad?, conducta de free rider, y en consecuencia hay que financiar estos bienes con rentas generales. Los bienes privados, en cambio, así los podemos llamar, son bienes cuyos beneficios se internalizan en el sujeto que produce el bien en cuestión. Estos son los tipos puros conceptuales, ¿verdad?, de bien privado y bien público. Pudiéramos decir, ¿no?, que en el bien público hay divergencia entre los beneficios sociales y los privados, y en el bien privado, en cambio, hay coincidencia entre el coste social o coste privado de producirlo. Pues bien, ¿qué ocurre con estos conceptos a la vista con la investigación? La investigación, me parece a mí, en ciencias tradicionalmente llamadas básicas, lo que llamaríamos tradicionalmente ciencias naturales, como oposición a ciencias de la cultura, creo yo, merece ser calificada sin ninguna duda de bien público, en el sentido que acabo recién de explicitar, ¿no? Sobre eso yo no tendría ninguna duda y creo que esto es muy relevante a la hora de decidir cómo financiarlo. Pero me parece que es útil llamar la atención acerca de la investigación en quehaceres distintos al de las ciencias básicas. Déjenme detenerme brevemente para plantear un problema, porque de eso se trata esto, en la investigación en humanidades. Porque la particularidad que tienen las humanidades y las ciencias sociales es que en ellas se entrelaza el punto de vista que suponemos neutral de la ciencia, con todos los problemas epistémicos que eso tiene, desde luego, pero que podemos dejar al margen, ¿no?, con el punto de vista ideológico del observador que se ocupa de este tipo de asuntos. En otras palabras, el problema que tienen las humanidades a la hora de decir cómo financiarlas es que el observador modifica e influye el objeto que observa, y este por su parte reobra sobre el observador. Lo cual quiero decir es que las humanidades tienen la particularidad que modelan el tipo de vida que tenemos en común, ¿no? El tipo de historia que usted haga, el tipo de literatura que haga, el tipo de filosofía que promueva tiene que ver en la manera como vivimos. Y en consecuencia, las humanidades tienen una dimensión directa e indisolublemente política. Y me parece que esto debiéramos tenerlo en consideración a la hora de saber cómo financiarla, ¿no? Porque, ¿qué pasa con las humanidades
para poner un problema, que cultiva una universidad confesional, por ejemplo? ¿Usted diría que debemos financiarla porque es un bien público? Porque a primera vista creemos que la investigación, que toda investigación es un bien público. Yo sugeriría hacer esta distinción. Una cosa es la investigación en ciencias básicas, otra cosa es la investigación en humanidades. Y tratándose de esta última, cabría preguntarse qué ocurre con la investigación en humanidades en instituciones misionales, ¿no? Que las hay en Chile, como ustedes se habrán enterado. Digamos. Bueno, la pregunta es, bueno, una institución misional que, por decirlo así, tiene prefigurado el tipo de orientación que su quehacer investigativo en humanidades realiza, ¿merece financiamiento público o no merece financiamiento público? Me parece que esta es una pregunta abierta que debiéramos discutir, ¿no? Porque una cosa es que usted cultive las humanidades en una universidad, por decirlo así, que abraza solamente el ideal del debate racional, y otra cosa es que usted cultive las humanidades en una universidad que se compromete con la promoción de una forma específica de vida. Es distinto, ¿no? Me parece que desde el punto de vista de los valores democráticos, decidir este asunto es muy importante y no es tan sencillo hacerlo. O sea, no es cuestión de decir la investigación es un bien público. Bien, eso respecto a la investigación. ¿Qué ocurre con la creación ahora? Que es útil que la distingamos de la investigación, porque hemos puesto la vista permanentemente en la investigación, porque la creación es una cosa distinta. Porque en el caso de la creación, yo sugiero distinguir tres tipos de creación. Una es la creación de bienes meritorios, o sea, bienes intrínsecamente valiosos. Que sea el ballet, la ópera, la música de cámara, ¿quién la va a pagar? ¿Verdad? Esta es la creación de bienes meritorios, bienes que consideramos unánimemente, o casi, intrínsecamente valiosos en sí mismos. Otra cosa es la creación, fíjense, por decirlo así, de bienes meramente expresivos. O sea, la creación, digámoslo así, donde usted lo que hace es expresar su subjetividad, o un grupo social quiere expresar su subjetividad. Un grupo juvenil, por ejemplo, quiere expresar su espíritu adolescente con una batucada, por ejemplo. ¿Deberíamos pagar bienes puramente expresivos? Y en tercer lugar, yo diría, está todavía la creación, fíjense bien, de bienes identitarios. En la esfera de la creación de bienes culturales, hay bienes culturales que están atados a la identidad de ciertos grupos sociales, que quizás nos interese proteger. Por ejemplo, la creación de bienes culturales asociados a la identidad grupal, por ejemplo, de los pueblos originarios. Sí, debiéramos protegerlo, creo yo. Y debiéramos protegerlo más que la creación de bienes puramente expresivos. Y quizás más que la creación de bienes meritorios. Tenemos que discutirlo, ¿verdad? Pero la creación también tiene estas tres dimensiones que yo sugiero distinguir. No con el afán de complicar las cosas, sino con el afán más bien de favorecer su intelección racional, ¿no? Entonces tenemos, en investigación yo sugeriría distinguir entre investigación en ciencias básicas, por una parte, la investigación en humanidades por la otra, y en este último caso discutir qué ocurriría con las humanidades cultivadas por instituciones explícitamente misionales, ¿no? En el caso de la creación, sugeriría distinguir entre la creación de bienes meritorios, la creación de bienes expresivos, la creación de bienes identitarios. Debiéramos pensar esa distinción. Y en el caso de la innovación, por su parte, si uno por innovación entiende un resultado ex post, o sea, uno entiende que hay innovación donde hay merecimiento de patente, como la patente es la concesión de un monopolio legal para explotar el bien, a mí me parece que allí podríamos incluso no financiar. Porque si usted financió la investigación básica aplicada, que condujo a la innovación, el producto de la innovación se lo apropia quien lo hizo, mediante una patente. Las patentes, ustedes saben, son eso. Las patentes son concesión de un monopolio legal de explotación de un bien, ¿no? Bien. Eso respecto al primer problema que mencioné adelante. Voy rápidamente al segundo. ¿Cómo debemos financiar estos bienes? ¿Y tiene importancia la índole del proveedor a la hora de decidir cómo financiarlo? Para poner el asunto con total claridad, ¿tiene relevancia que una institución sea estatal, por ejemplo, y otra privada a la hora de decidir cómo financiar la investigación básica? A mí la respuesta me parece indudable. Si, como vimos delante, la investigación básica es un bien público, en el sentido que explicité, no tiene ningún sentido que usted distinga quién es el proveedor. ¿Verdad? Un descubrimiento científico, una vacuna, por ejemplo, lo mismo que lo descubra un investigador del Opus Dei o un investigador de la Universidad de Chile
o de una miserable universidad pequeña de regiones. Está exactamente lo mismo. Si usted quiere promover investigación básica y la concibe como un bien público, es evidente que el tipo de proveedor no importa. ¿Ya? Ahora, sin embargo, y en consecuencia creo, la investigación básica debiera financiarse con rentas generales, ¿no? Ya veremos mediante qué instrumento, pero este debiera ser el principio. Distinta es la situación, creo, de la investigación en humanidades, porque yo ahí haría la distinción del tipo de institución en cuyo interior las humanidades se cultivan. ¿Ya? Porque si usted es una institución misional, permítame exagerar las cosas, si usted es una universidad de los testigos de Jehová, que las hay en el mundo, y usted quiere promover como indispensable para la salvación no transfundir sangre, por mucho que eso tenga una amplia reflexión tipo humanidades y un amplio desarrollo literario, a mí no me parece que uno deba financiar eso. Porque esa es una específica forma de vida, ¿verdad?, que está sometida a la competencia de la cultura democrática, pero que tiene que ser financiada por quienes la sostengan, ¿no? Pero, en cambio, una institución que cultive los valores y las virtudes propias del debate racional y en cuyo interior, en consecuencia, las humanidades se cultiven sin ninguna cortapisa, no estén arrojadas por ningún principio previo, no cabe ninguna duda que allí sí ese debate contribuye a una sociedad más reflexiva acerca de sí misma y en consecuencia merece financiamiento con rentas generales. Esta es la distinción que yo sugeriría en este caso hacer, ¿no?, respecto de las humanidades. Yo sé que trazar esa línea no es fácil, pero me parece que este es el principio orientador a la hora de asignar los recursos. Y en el caso de la creación, y desde luego, para el financiamiento de la investigación en humanidades, basta que la institución de que se trate abrace, los valores o las virtudes propias del debate racional para que todo lo demás sea prescindible. Es evidente que una institución privada puede abrazar los valores del debate racional. La Universidad de Concepción, ¿no?, es un ejemplo paradigmático de eso. Las universidades estatales en esto tampoco tienen ninguna ventaja. Ser estatal a usted no le garantiza ser extremadamente racional, ¿no?, como es obvio. Ser privado tampoco, desde luego. Son características posteriores, ¿no?, adscripciones posteriores a la índole del quehacer, más bien. Dicho eso, voy ahora al tema de la creación. En el tema de la creación distinguida en antes la creación de bienes meritorios, es evidente que los bienes meritorios, por 20.000 razones, entre otras porque se trata de bienes en cuya producción hay neutralidad tecnológica y en consecuencia se trata de bienes inflacionarios, cada vez son más caros, cuesta más financiarlos, usted no puede financiar bienes meritorios con reglas de mercado, esto es evidente, lo sabemos largamente, ¿no? Luego, si usted quiere tener ópera, quiere tener música de cámara, quiere tener un coro, que son puros bienes meritorios, neutros a la tecnología o a la mejora tecnológica, es decir, cuyos costos nunca disminuyen, usted tiene que financiarlos con rentas generales. Usted puede decir no tenerlos, desde luego, pero si decide tenerlos, tiene que financiarlos con rentas generales. Los bienes meritorios son bienes que se deben financiar con extracción coercitiva de renta. En el caso de los bienes o la creación de bienes puramente expresivos, yo los pondría al final de la lista y tendería a favorecer los bienes, la creación de bienes identitarios. Me parece que ese es un bien público extremadamente relevante en una sociedad democrática. Creo yo que los grupos, las minorías, tienen derecho a fortalecer su identidad y a que el aparato de transmisión cultural, el más importante aparato de transmisión cultural que tiene la sociedad, que son las universidades, contribuyan a la preservación de bienes identitarios propios de una sociedad democrática. Una sociedad democrática respetuosa de la identidad de sus miembros tiene que proteger ciertas identidades y, en consecuencia, la creación de bienes identitarios tiene que estar protegida y financiada. Por supuesto, acá tampoco importa, permítame reiterarlo, la índole del proveedor, de quien cree los bienes, ¿no? No importa quién cree un bien meritorio, ¿no? Si usted hace una estupenda ópera, da lo mismo que usted la haga en una institución privada, pública, estatal o no, digamos, ¿no? Si usted aplicara ese criterio, desde luego a la ópera, por ejemplo, tendría que suprimirla entera, o a la música, a la filosofía también, desde luego. Dicho todo lo anterior, finalmente el tema de la innovación, ya dije, me parece a mí que en el tema de la innovación, si uno entiende, por supuesto, que aquello que conduce a la innovación está financiado en la investigación aplicada,
y entiende por innovación en consecuencia un producto ex post considerado innovador, que es un requisito legal en todo el derecho comparado para conferir patente, bueno, la patente paga la innovación exitosa, en el entendido desde luego que la investigación que condujo a ella está financiada bajo el primer ítem, ¿no? Esto es lo que yo diría. Voy en consecuencia ahora, finalmente, en los 2 o 3 minutos que quedan, a la tercera y última cuestión. ¿Qué ocurre ahora con las políticas de financiamiento en Chile? ¿Se resultan adecuadas a la luz de los criterios y reflexiones que acabo recién de formular? Miren, en Chile hay básicamente 2 instrumentos de financiamiento de la investigación, de la creación y de la innovación, fundamentalmente, ¿no? Uno son los financiamientos, digámoslo así, que suelen llamarse basales, que son financiamientos directamente institucionales, que en el caso del sistema de financiamiento de la educación superior en Chile es el aporte fiscal directo, ¿no? No sabemos, sin embargo, si el aporte fiscal directo, aquel que reciben directamente las universidades en razón de un criterio histórico, es decir, en razón de aquello que recibían en el año 1981, cuando se modificó la Ley de Educación Superior, no sabemos, digo, si acaso el aporte fiscal directo que reciben las universidades, cuánto de él se destina a investigación. Es probable que haya ahí un traspaso a docencia de pregrado, es lo que yo creo, ¿no? O sea que ese aporte institucional que en puridad de conceptos uno diría puede ser un aporte destinado a investigación, a fortalecer comunidad académica, yo entiendo la impresión que allí lo que hay es un subsidio encubierto también a la docencia por esa vía. Y se trata además de un aporte fiscal directo que tiene o que se ejecuta o se asigna más bien con el peor de los criterios, que es el criterio histórico, ¿no? Cuya racionalidad es totalmente discutible, porque que usted piense que lo que hizo ayer es necesariamente bueno y tiene que hacerlo mañana, es evidentemente absurdo, digamos, ¿no? O sea que la razón para usted hacer algo hoy día sea porque lo hizo ayer, si usted se comportara de esa manera, sería una persona torpemente conservadora. Pero bueno, este criterio tan poco racional es el que tenemos en el aporte fiscal o el aporte basal o institucional en el sistema universitario en Chile. Tenemos, por otra parte, otro instrumento que yo lo estimo extremadamente valioso, pero que tiene defectos, que es el FONDESIT, o sea, el Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, que tengo la impresión, no he visto las cifras últimamente, es una de las principales fuentes directas de financiamiento de la investigación en Chile. De la individual. De la individual, cuyo defecto, sin embargo, es que es individual. No financia programas de investigación a los lacatos, digamos, o sea, programas asociativos con objetivos colectivos de investigación, sino proyectos puramente individuales. Y en Chile no tenemos, hasta donde yo recuerde, financiamiento de proyectos en base a resultados. O sea, proyectos de investigación donde ex ante los financia el proveedor, pero que si tiene éxito los financian entonces rentas generales. Esto existe en algunos sistemas universitarios, me parece que es digno de considerar. Por supuesto, cualquier sistema de financiamiento que logremos idear será mejor, creo yo, que el que hoy día tenemos, que a mí me parece realmente que es muy defectuoso, ¿no? Debiéramos tener un sistema que, sin deteriorar los logros mayores del sistema, por ejemplo, sin deteriorar la situación de la Universidad de Chile, la Católica, en materias de investigación básica o Concepción, que son las instituciones de investigación, digámoslo así, más sofisticadas, más complejas, más productivas del sistema, pueda ir incorporando otras instituciones también a niveles altos de desempeño en esta materia. Pero para hacerlo, creo yo, realmente es imprescindible tener en cuenta las distinciones que antes mencioné, ¿no? Se ha discutido poco de cómo financiamos la investigación en humanidades, permítame repetirlo. Se ha discutido poco cómo financiamos la creación de bienes meritorios o de bienes identitarios. Y hemos reflexionado poco sobre el tema de la innovación y las patentes, ¿eh? Porque se habla mucho que la investigación es un bien público, pero deja de serlo, ¿verdad?, cuando hay patentes, claramente. Y en consecuencia allí el estatuto que debiéramos asignarlo desde el punto de vista del financiamiento debiera inevitablemente cambiar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Nos deja mucho para conversar. Voy a darle la palabra ahora a José Miguel Benavente. Por supuesto. Sí. Bueno, buenos días a todos.
Muchas gracias, Ale, Dante, por la invitación a discutir sobre estos temas que son fascinantes. Y quisiera también hacer mi presentación basada en 4 puntos. Uno, complementar algunos conceptos que el rector Peña ha mencionado, de los cuales yo creo que son tremendamente valiosos en esta discusión. Segundo, hablar un poco también una dimensión complementaria, espero, con respecto al tema del diagnóstico en Chile en esto. Tercero, bien brevemente, con lo que se quiere hacer con respecto al tema de financiamiento de la investigación, la creación y la innovación en la universidad. Y otro, qué es lo que se podría hacer en estos temas. Con respecto al primero, quisiera complementar un poco lo que se ha dicho previamente, esta idea de la innovación. Me voy a concentrar sobre todo en el tema de la innovación. En realidad la innovación está constituida por 2 partes. Una parte en lo que tiene que ver con la factibilidad técnica de llevar adelante alguna idea, y lo otro con la factibilidad económica. Económica en el sentido amplio de la palabra. Es decir, de alguna manera que lo que se está produciendo genera un valor a un tercero. Ese tercero puede ser el mundo productivo, pero puede ser la sociedad. Y yo creo que haría una distinción con respecto a lo que comentaba el rector con respecto a esa generación de valor. Es cierto que lo que los economistas llamamos esta falla de mercado de la apropiabilidad del beneficio que genera el conocimiento. No el conocimiento lo apropiable, sino el beneficio económico potencial que tiene. Pero los números muestran que del 100% de las patentes que se registran, solamente el 7% generan valor. O sea, el 93% de las patentes que se registran en la oficina internacional no generan ningún tipo de royalty. Por lo tanto, ese espacio de ideas que se transforman potencialmente en valor, muchas veces no terminan generando ese valor para quienes financian eso, principalmente por un sinnúmero de cosas. En algunos casos por bloqueo, por industriales, otros efectivamente porque la propuesta de valor no es valiosa para quien se supone que la puede usar. Y esa es la distinción que la literatura hace con respecto entre invención, que es principalmente que sea técnicamente viable, e innovación, que es viable técnicamente, se transforme en algo valioso para un tercero. Y lo más importante de todo, de quien define lo que es valioso, no es quien lo desarrolla, sino que puede ser, por ejemplo, a través del mercado, es decir, disposición a pagar, por ejemplo, por ese servicio, por ese bien, o la sociedad, porque haya un mecanismo de predicción, por ejemplo, de desastres naturales u otro tipo de bien público. ¿Sí? Y creo que eso es tremendamente importante en el proceso de cómo hoy día las universidades se están planteando en eso, que lo voy a dejar para el 4º punto con respecto al tema de la innovación. Otro tema como conceptual que creo que también es importante, que adelantó el rector, que es fundamental, el tema de las distintas fuentes de financiamiento. En realidad, esto conceptualmente hay muchas fuentes de financiamiento que tienen el sistema universitario en el mundo. Uno tiene que ver con este sistema que es el equivalente, ¿no es cierto?, a estas asignaciones públicas, que se llama el tipo block grant. En el fondo es una asignación que se hace desde el Estado, ¿no es cierto?, con recursos principalmente con impuestos generales hacia un conjunto de actividades, ¿no es cierto?, a veces definidas por la misma universidad, donde el Estado pierde un poco de control de lo que se hace con eso. El segundo, el sistema muy estandarizado en Chile, que parece como que fuera evidente, pero en realidad Chile es un caso bastante particular, que es este sistema por concurso, donde Fondesit es el principal, que además de alguna manera genera un conflicto desde el punto de vista de la potestad de quién es el responsable, porque obviamente los concursos individuales es el investigador, que paga un royalty, en el fondo el 17% a la universidad, pero de alguna manera, como diríamos en términos futbolísticos, el pase es del investigador y no de la universidad. Pero no estoy diciendo una crítica, estoy diciendo una caracterización del sistema. El tercero es lo que se llama público, pero por desafíos, que en Chile es que casi no existe, que es el equivalente más o menos esto por los resultados, que en general no son las equivalentes de los National Science Foundations o los CONICET de nuestro país, sino que principalmente son instituciones públicas, plantean ciertos desafíos, principalmente ellas son ministerios sectoriales. En Estados Unidos sería el Ministerio de Defensa, para bien o para mal, pero lo hace muy fuertemente, el Ministerio de Salud y sobre todo el Ministerio de Energía, en el cual plantea ciertas problemáticas que tiene y le pide al mundo universitario, ¿no es cierto?, resolver, ¿no es cierto?, y hace, en el fondo, financiamiento. Sabrán ustedes que más o menos el 80% de investigación de esta característica básica en Estados Unidos es de ese sistema, y no es por el sistema de concursos, entre el 10 y el 15%, que es muy importante también en el contexto europeo, donde en Chile tenemos muy poco de esto. Eso es lo que tiene que ver con el ámbito más público, pero hay otras dos que tienen que ver con el sistema privado. Una, habida cuenta de las distinciones que hacía el rector Peña con respecto con la orientación que puede tener eso y los intereses. Uno que es por la demanda del sector privado. En el fondo es cuando empresas o un conjunto de empresas tienen, por ejemplo, estructuran un problema y le piden a las universidades a través de su ámbito de investigación que resuelva, donde obviamente los derechos de propiedad, un tema bien complejo de resolver, ¿no es cierto?, es una negociación que hay entre ambas partes. Pero hay otros, en el fondo, que es liderado por la oferta.
es lo que hoy día se llama principalmente los startups de base científica y tecnológica que salen desde las universidades, pero que tienen una orientación a generar un negocio en el mundo privado y que de alguna manera tampoco está muy desarrollado en Chile, pero son sí fuentes significativas de financiamiento en países como por ejemplo Israel y Corea, en los cuales participan activamente, ¿no es cierto?, en el financiamiento de startups, que se transforman los científicos como parte, pero no controladores, ¿no es cierto?, de estas empresas, aportando su conocimiento en las ideas originarias, pero después participando, ¿no es cierto?, en el desarrollo de estos negocios. Eso diría taxonómicamente que son a lo menos 5 ámbitos, los cuales hay 2 más o menos desarrollados en Chile y 3 que poco desarrollados que podríamos mirar con más cuidado. Otro elemento de distinción que creo que es importante es esta idea, en el fondo, que tenemos que una característica histórica chilena que tiene que ver que el mundo científico, tecnológico y el mundo universitario son cada menos lo mismo. O sea, uno alberga dentro del otro, que no necesariamente es así en otros lugares. Y obviamente cuando uno pesa el tema del financiamiento, creo que hay que también tenerlo a la mano. Por ejemplo, en Alemania es caracterizado, por cierto, el extremo, ¿no es cierto?, de instituciones de investigación que están fuera del ámbito universitario. Por ejemplo, Fraunhofer, ¿no es cierto?, Max Planck y otras instituciones en las cuales sí las universidades participan, y esta es la idea de consorcio universitario, que en Chile a través de programas como Ingeniería 2030 y otros ha empujado, de generar un espacio, por ejemplo, de centro de investigación, y que esto tiene una ventaja enorme en lo que tiene que ver con el uso de infraestructura, particularmente de lo que se llama infraestructura mayor, ¿no? Esto de alguna manera escapa el problema de que cada universidad o cada facultad, en el límite de cada investigador, quiere tener su acelerador de partículas o su investigador o su, ¿no es cierto?, microscopio electrónico, y para esas infraestructuras que son de una escala relativamente mayor, uno genera consorcios donde participa un grupo de universidades y esto está afuera del alero directo, ¿no es cierto?, no solamente físico, sino también jurídico de la universidad, cada una en forma aislada. Y otra, la investigación que se hace en el mundo privado, obviamente las complementariedades, donde para qué vamos a discutir de eso es bastante atrasado, ¿no es cierto? Los números muestran tanto de investigación como de número de investigadores que participan en el sector privado. Y finalmente, desde el punto de vista conceptual, quisiera hacer una distinción con respecto al sujeto, lo cual nos llama hoy día el interés, que el rector también lo mencionaba previamente, en otra dimensión distinta a la que él mencionaba, que es esta idea de una taxonomía universitaria en función de sus objetivos y actividades. El mundo inglés, a través de un informe reciente, mostraba en el fondo que uno podría caracterizar, y muchos de nosotros ya estamos familiarizados con estas universidades que son más o menos un carácter docente, de aquellas universidades que son de investigación y de aquellas universidades que son complejas. Donde las universidades de investigación son aquellas universidades donde tienen algunos programas de doctorado, ¿no es cierto?, tiene algo de investigación, pero está asociado a ciertos ámbitos bastante reducidos y que aquí en Chile existen. Y las universidades complejas son aquellas, en el fondo, que buscan una amplitud desde el punto de vista de las disciplinas y los ámbitos en los cuales es un mandato, ya sea histórico o más o menos pertinente, corriente, las empuja. Eso, desde el punto de vista como analítico, yo creo que ayudar, espero complementar lo que decía el rector con respecto a entender un poco el tema del financiamiento. El segundo tema que gustaría ver es el tema del diagnóstico en Chile. Yo coincido absolutamente con el rector Peña, que en el fondo hay 2 mecanismos principalmente y hay una especie de subsidio cruzado, ¿no es cierto? Pero yo diría que hay, no estoy tan convencido, habría que mirar los números, el subsidio cruzado va del aporte fiscal directo a los temas de investigación, que también, exacto, o cuánto hay de un subsidio al revés. Y el problema del subsidio al revés, principalmente de que los pregrados, a través de lo que aportan las familias, principalmente en Chile, va al tema de investigación, obviamente ha generado un problema mayúsculo con respecto al tema de la gratuidad. Es decir, en el fondo, que si aquellas universidades, sobre todo de investigación las complejas, recibía este financiamiento cruzado desde las aranceles hacia la investigación, obviamente esto les pone en una situación más allá de las que el mismo rector Peña nos podría contar. Hay otras desde el punto de vista del financiamiento de la investigación que es tremendamente importante. El segundo es ¿cómo que se llama? Las figuras de las oficinas de transferencia tecnológica. Un elemento que creo que también es bueno tenerlo a la par, que en general, en promedio, en el mundo, ninguna oficina de transferencia tecnológica genera rentas importantes para las universidades. En ningún lado. Ni en MIT, ni en Harvard, ni en la Universidad de Cambridge, ni en las universidades, salvo muy contadas excepciones. Sí, solo Cambridge, sí. Y entonces, tiene su motivo. Eso no significa de que parte del prestigio de su tercera misión de la universidad esté a través de la transferencia, ¿no es cierto?, conocimiento que se genera en las universidades. O hay instituciones como el Instituto Weizmann en Israel, que también tiene, por ejemplo, algo en esa dirección. Pero no es la tónica.
Y es poco esperable en el futuro que esas sean fuentes de financiamiento relevantes en la actividad científica y tecnológica de la universidad. Porque no lo son. Lado de quien recibe estos conocimientos, pero desde el punto de vista de la universidad, siempre en el margen van a tratar de buscar financiamiento a través de fondos, de estos 5 fondos que recién les mencionaba. Otro elemento también característico desde el punto de vista del diagnóstico es la poca especialización de la oferta, digámoslo así, de que hay desde la universidad para atender a una demanda que puede ser pública o privada. Para hacer el contrapunto de lo que oferta que hay en instituciones de investigación, de universitaria, particularmente en el mundo del Oriente. O sea, hoy día, tanto China como Corea, por dos casos, tienen universidades que tienen en su título lo tecnológico y están buscando liderar, ¿no es cierto?, los rankings internacionales en el ámbito específico de ciertas disciplinas u áreas. La universidad compleja en Chile, todavía incluso las mismas universidades, ¿no es cierto?, de investigación no tienen este sello, o es difícil, salvo una universidad que yo conozco, la Universidad Técnica Federico Santa María, que tiene lo técnico metido en el nombre y la técnica del Estado antiguamente, como incluso el mismo nombre de alguna manera no como da una señal de los intereses de foco que quieren darle, ¿no es cierto?, dentro de sus estrategias. Y finalmente yo diría, hay una especie que esto largamente discutido tanto en el ámbito universitario como fuera de él, una inconsistencia en los regímenes incentivos de evaluación que tiene el claustro académico y la investigación, ¿no es cierto?, con respecto a esta dimensión que se le pide a la universidad. Sobre todo si hay un vínculo más cercano, ¿no es cierto?, con estas demandas, tanto con públicos como privadas. El régimen de incentivos, de alguna manera, que existe internamente, en a lo menos decir que es algo de inconsistente en esa. Y lo que tiene que ver también, ¿no es cierto?, los regímenes asociados a esto con la gestión del conocimiento, que de alguna manera en nuestras universidades es bastante, creo, en términos comparativos, deficitarios. Más allá de esto, la evidencia que tenemos poca, y me ha tocado personalmente escribir un par de papers académicos sobre esto, es que aquellas instituciones públicas o privadas que se vinculan con la universidad a través del financiamiento de actividades científicas y tecnológicas, lo muy bien. Apalancan recursos del mundo privado, por ejemplo, con lo cual es una buena señal, generan orientaciones, en el fondo. Hay una larga discusión que de repente se desvían las agendas de investigación, y en un caso muy conocido entre la Universidad de Berkeley, ¿no es cierto?, en realidad California y Novartis, que terminó finalmente cambiando completamente la agenda de investigación, si es un costo, que obviamente hoy día ya aprendimos de eso, pero en general el vínculo genera externalidades positivas internas y externas. El tercer punto que quería mencionar es, en este contexto, qué es lo que se quiere hacer, y obviamente esto es una decisión de la cual no me voy a meter, es una decisión de política, y obviamente ya la secretaria mencionó que esto está adentro, y entiendo que hoy día salió en el diario del ministro, anunciando de que va a haber una discusión sobre una política, por lo menos de este gobierno, de qué es lo que quiere hacer en esta dimensión. Por lo tanto, lo dejo ahí. Pero el cuarto punto, y con esto cierro, ¿qué es lo que se podría hacer? Y esto es una opinión bastante personal, y esto obviamente no comprometo ni siquiera al Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual formo parte, ni a la universidad que también estoy, sino que lo digo como persona natural de una opinión de las cosas. Con estos temas. Primero, el tema del financiamiento, yo creo que es clave hacer una distinción analítica de quién tiene al frente, por ejemplo, el Estado en términos de la institución. O sea, si son universidades que son del tipo más docente, sino de investigación o compleja. Yo creo que claramente el sistema tiene que ser mucho más transparente, estas asignaciones directas que hace el Estado, con exigencias al tipo de universidades que tiene. Y si alguna universidad quiere transitar de transformarse en una docente de investigación o investigación a compleja, hay mecanismos, hay incluso experiencias, sobre todo la inglesa, de que se puede hacer. Y apoyarlo en esa transición. Esto requiere obviamente muchos deberes y derechos, pero también requiere financiamiento y por lo tanto un compromiso de las universidades para hacer este proceso, pero el financiamiento es inconsistente. Es decir, aquellas universidades complejas obviamente necesitan un sistema de block grant, en los cuales de alguna manera se pida a través de periodos largos, 5 años, y después otros 5 años, qué es lo que han hecho con esos recursos para fomentar específicamente temas de investigación, de creación, ¿no es cierto?, y en la parte más tecnológica de la innovación, y dar cuenta de que se ha hecho con esos recursos que sacan de las rentas. Lo segundo, empujar un poco esta idea del financiamiento público por desafío. Yo creo que es un tema bien relevante. Hoy día, sobre todo, no tienen que ser solamente desafíos privados, pueden ser o sectoriales,
o nuevos sectores como puede ser el tema de lo que ocurre en lo solar, los temas de agua, etcétera, sino de desafíos colectivos. El calentamiento global es uno, el desastre natural es otro. En realidad Chile está lleno de singularidades, por decirlo también metafóricamente, como otros conceptos, ¿no es cierto?, los que están en el norte, en el sur, que nos hacen bastante únicos y por los cuales uno puede pedir que el Estado, ¿no es cierto?, él como mandante, representante de todos los ciudadanos que le interesan estos temas, pueda hacer un financiamiento en términos de desafíos. Hay una discusión, obviamente, con respecto a los temas de propiedad intelectual, de los resultantes de esto, que creo que vale mucho la pena poner. El tercer tema, que lo que se podría hacer, es también mirar con un poco de cuidado lo que hizo Estados Unidos con los Bayh-Dole y mirarlo con un poco más de cuidado con respecto a los temas de derecho de propiedad, de lo que se está generando en las universidades. Obviamente eso es un cambio en el caso norteamericano muy fuerte, que genera un cambio bastante fuerte también en el régimen de incentivo que tenían los investigadores, que más o menos, grosso modo, un tercio de los beneficios asociados a la propiedad intelectual le iban directo a él, un tercio iban a la facultad y un tercio a la universidad, y esto era conocido a la hora de las negociaciones que tenía la universidad con un tercero, sobre todo en el mundo privado. Y mirar también estos consorcios universitarios con más cuidado de varias universidades fuera de la universidad asociada a investigación. Eso para el uso, sobre todo, de infraestructura mayor, que creo que es tremendamente útil, en los cuales yo creo, y hay bastante evidencia, hay una subutilización de lo poco que tenemos, y por lo tanto creo que es tremendamente interesante buscar un régimen complementario a lo que ya se viene haciendo en esta dimensión. Creo que esos son algunas propuestas que creo podrían orientarse a fortalecer el tema del financiamiento, que claramente está en una situación de estrés actual por el régimen, obviamente, de financiamiento, el cambio que ha tenido recientemente, sobre todo en los temas de pregrado, y mirando un poco la experiencia de otros países que lo han hecho, y creo que esta mirada también desde más de desafíos y singularidades puede ayudar a complementar lo que se ha venido haciendo en esta temática. Con eso termino. Le voy a dar la palabra ahora a Marcela. Marcela tiene una presentación. Muchas gracias. No nos habíamos puesto exactamente de acuerdo, pero qué bueno que me tocó al final, porque yo traigo una visión un poco más pragmática, menos conceptual, pero que se sustenta mucho y se apoya en varias de las distinciones que ustedes han hecho respecto del tipo de los bienes, de cuáles son esta especie de taxonomía y yo traigo en particular una visión sobre mecanismos de financiamiento de investigación, desarrollo e innovación colaborativos orientados por misión, que es probablemente el tema que... No, estoy bien aquí. Que creo que es el que está probablemente más débil, y lo comentaba recién José Miguel, porque si bien tenemos mucho que hacer y tenemos que aumentar, ¿no es cierto?, la inversión en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, desde la lógica de la oferta, ¿no es cierto?, hacia la investigación básica. Yo creo que donde tenemos en Chile la gran deuda es que no hemos sido capaces de conectar al mundo de las universidades con el mundo privado para generar esfuerzos colectivos que tengan escala, que tengan impacto, que realmente sean capaces de mover la aguja en alguno de los ámbitos, y en particular en aquellas áreas donde se requiere esta lógica de orientación por misión, desafíos en donde efectivamente hay temas que son muy endémicos, que son muy propios de Chile, que nadie más los va a investigar, que nadie más los va a resolver. Entonces, quería justamente traer algunas de estas, esto ya lo comentaron, de este concepto de que esto es un ecosistema que tiene múltiples relaciones, y yo quería un poco traer esta lógica, y José Miguel ya dio el dato. Aquí hubo una añeja discusión de cuál era el origen de la innovación, ¿no es cierto? En los 50 y los 60, este famoso libro de Vannevar Bush, The Endless Frontier, decía que toda la innovación venía de este ciclo, de esta trayectoria lineal, desde que se generaba el conocimiento, eso se llevaba después a un prototipo, etcétera. Bueno, esa lógica es como del orden del 7%. Todo el resto, hoy día, la evidencia es que es el resultado de un caos creativo, donde en este ciclo de innovación puede entrar distintos actores en distintos momentos y pueden volver a entrar una y otra vez hasta que eso termina en una innovación. En los 60 y los 80 hubo el otro extremo. Las empresas decían, no necesitamos a la ciencia para nada, todo se resuelve entre nosotros y nuestros clientes. Y hoy día la visión moderna es que efectivamente aquí hay un espacio de co-creación, estos conceptos de innovación abierta que se han instalado en el mundo, donde empresas, corporaciones enormes han decidido no tener más grupos de I+D internos, sino que generar
toda la innovación de forma abierta, colaborando con investigación, con universidades, porque entendemos hoy día que el conocimiento es casi ubicuo, que el conocimiento se está generando en muchos lugares a nivel internacional, y por lo tanto es muy difícil que uno pueda, con una unidad cerrada, ¿no es cierto?, entre cuatro paredes, tener o apuntarle, ¿no es cierto?, a esa innovación que va a cambiarle la vida a las personas. Entonces, hoy día, y siempre mirando en esta lógica de la orientación por misión, porque tengo mucho respeto por la ciencia en general, pero creo que en un país pequeño que tiene pocos recursos y que tiene que decidir dónde va a poner los recursos extra que esperamos que lleguen con la nueva institucionalidad, tiene que tomar algunas definiciones. No puede ser para todo, no vamos a ser buenos en todo ni vamos a poder resolver todos los temas. Entonces, de alguna forma, algún grado de priorización, y José Miguel estuvo en esa comisión que se llamó Ciencia para el Desarrollo, donde tuvimos en una mesa mucha gente discutiendo, bueno, ¿cómo hacemos para de alguna forma priorizar y tener más probabilidad de éxito en el resultado de esas iniciativas? Y llegamos a un acuerdo que era que al menos, deberíamos partir con que al menos el 30% del financiamiento de investigación y desarrollo fuera orientado por misión, para que pudiéramos abordar grandes desafíos que tiene nuestra sociedad. Y entonces, en esta lógica de que no hay una coalición, sino que al contrario hay un espacio de creación de valor en términos de que las empresas y el Estado tienen que resolver problemas complejos de sustentabilidad, de salud, de educación, etcétera, y las universidades, por otro lado, están formando capital humano, están creando conocimiento y que tienen posibilidad de ponerlo al servicio de estos grandes desafíos colectivos. Entonces, yo me atreví un poco en esta lógica a hacer un poco una taxonomía, para que estemos todos entendiendo lo mismo. Cuando hablamos del ciclo de la innovación, hablamos desde el conocimiento fundamental, la ciencia básica, hasta productos en el mercado. Y aquí usamos algunos estándares. Y después, desde los bienes públicos o privados, ¿no es cierto?, aquellos que son menos apropiables, que son bienes públicos netos, a otros que son más apropiables. Y entonces usamos ciertas definiciones, perdón, me fui hacia atrás. En esta lógica, aquí hay una lámina que algo no salió, pero la NASA estableció en los 70 un concepto del Technology Readiness Level, el nivel de madurez de la tecnología, que va desde 1 hasta 9. 1 es el conocimiento fundamental, que se empieza a generar en las universidades con investigación básica. 2, 3 recién es una prueba de concepto, discrepo del rector, en este caso, las patentes normalmente se hacen con conocimiento de nivel 2 y 3. Y todo lo que queda en el ciclo de la innovación para que ese concepto se transforme en un prototipo y después en un piloto, en condiciones preoperacionales y después en un piloto, digamos, operacional, hasta que es un producto en el mercado que es 9, hay un ciclo enorme, con un riesgo tecnológico enorme, y por eso es que todo el mundo, incluido Estados Unidos, financia a fondo perdido la innovación hasta al menos el TRL-7. Hasta al menos el TRL-7. Esa es la evidencia que hemos podido recolectar justamente mirando cuando sale en la ley de ciencia y tecnología, ¿no es cierto?, este artículo famoso del CONICET de que la modificación del artículo 9, en términos de que cuando hay una patente, entonces, bueno, los investigadores van a tener que devolver los recursos. Todo el mundo, incluso Estados Unidos, Israel, que es un ecosistema muy sofisticado y que toma mucho riesgo tecnológico, asume el financiamiento de la investigación básica, aplicada, e incluso la innovación, al menos hasta el TRL-7, que es cuando ya está un producto en un concepto de un piloto preoperacional, ¿no? Entonces, aquí también hay que ponernos de acuerdo hasta dónde vamos a considerar que hay riesgo tecnológico, que hay apropiabilidad, que no es perfecta, ¿no es cierto?, que el mercado o que las reglas del mercado no van a resolver todos esos temas. Y después tenemos otra forma de clasificar, ¿no es cierto?, los resultados de la investigación, desarrollo e innovación. Hay innovación también en bienes públicos, hay innovación en bienes club. ¿Qué duda cabe? Voy a poner el ejemplo más adelante en Chile, pero en términos de plataformas, la estrategia de inteligencia artificial de Francia se basa en gran parte en lo que hace INRIA, ¿no es cierto?, que es un instituto tecnológico, un instituto científico y tecnológico del Estado, que lo que ha tomado una definición de generar las plataformas de Machine Learning, de Deep Learning y de inteligencia artificial de código abierto. Es decir, todo el mundo puede experimentar sobre esas plataformas y a partir de eso generar productos y servicios apropiables. Pero hasta ese nivel todavía son productos, plataformas, ¿no es cierto?, que son colaborativas, en donde no hay una apropiabilidad directa por ninguna de las instituciones que contribuye a su creación.
Entonces, un poco teniendo la lógica, esta simplificación extrema de la taxonomía, porque obviamente que es una simplificación muy gruesa, hoy día en Chile tenemos más o menos espacios en estos, yo me atreví a ponerlos así, tenemos en el ámbito más de los bienes públicos y de bienes club, pudiéramos decir, un espacio donde están los institutos tecnológicos públicos que en Chile están absolutamente abandonados, en Chile, en Latinoamérica. En el mundo los institutos tecnológicos públicos cumplen un rol muy relevante porque generan bienes públicos que son relevantes para la investigación y para la innovación, en tanto transversal como en sectores. Yo me puse 2 ejemplos aquí. Tenemos, no sé si todos conocen, el INFOR, el IFOP. El IFOP hace el monitoreo y la investigación de los stocks de pesca, que son los que, en definitiva, permiten fijar las cuotas de pesca y que regulan a un sector enorme de la economía. Si eso no existiera, no podríamos tener una mínima información de calidad para poder regular un sector económico. Lo mismo en la marea roja. El INFOR hace los inventarios de bosque nativo, por ejemplo, y en base a eso tomamos decisiones respecto de cómo la política forestal tiene que ir avanzando. O también se mueve un poquito más hacia los bienes club y genera los estándares para que podamos empezar a usar la madera en construcción, ¿no es cierto?, madera estructural, porque las especies que hay en Chile no están en ningún otro lugar del mundo, por lo tanto uno no puede traer un estándar de Alemania e instalarlo en Chile, tiene que crear un estándar y para poder hacer un estándar hay que hacer mucha investigación. Entonces esto yo diría que es un tema que en Chile no se habla, a mí me tocó llevarlo en la Corfo, con José Miguel peleamos para poder instalar esto y afortunadamente logramos que la actual ley que está en marcha visibilizara este espacio y creara un comité Corfo de institutos tecnológicos que también generara una política y de financiamiento de largo plazo para sostener este tipo de bienes públicos y bienes club que son relevantes no solo para la sociedad, sino también para sectores económicos completos. Después tenemos centros y grupos asociativos de investigación y desarrollo. Todos conocemos, aquí hay de varios tipos, hay los de CONICYT de los asociativos, ¿no es cierto? Puse algunos ejemplos aquí, puse los FONDAP, que son en áreas prioritarias, y también la iniciativa científica Milenio, que es la que ha permitido también generar estas especies de esfuerzos colaborativos multiinstituciones con una mirada de más largo plazo, que van teniendo una mezcla de investigación básica, conocimiento básico, pero que se están moviendo crecientemente y uno mira cuando le ponen los incentivos, cuando le ponen los indicadores o las métricas que le están pidiendo que cada vez se muevan un poquito más hacia la investigación aplicada y hacia la vinculación con potenciales actores del mercado o de la sociedad que estén interesados en usar esos digamos, resultados. No voy a entrar en detalle porque yo creo que con el nuevo ministerio y con la nueva política esto va a cambiar todo, van a tomarse definiciones. Sabemos que hubo un grupo de trabajo que estuvo mirando la lógica de los centros de largo plazo y que estamos hoy día con estos instrumentos del CONICYT, que son estos puentes, ¿no?, que permiten, que en el fondo lo que estamos haciendo es esperando que la política se defina respecto de cómo se va a hacer el financiamiento de largo plazo. Y termino comentando un poco esto, que es lo que más conozco, porque me tocó llevarlo muchos años en la Corfo, que tiene que ver con cómo se vinculan las universidades y los centros de investigación con el mundo privado. Y hay decenas de estos consorcios funcionando hoy día, algunos de ellos muy exitosos. Traje solo 3 de 3 distintas generaciones de consorcios. Uno de ellos Biofrutales, uno de los más antiguos, un consorcio de la industria de la fruta, con muchas universidades que han estado sistemáticamente durante 15 años haciendo mejoramiento genético para que la fruta chilena siga siendo competitiva en los mercados internacionales. Si no existiera mejoramiento genético como hace este consorcio o el consorcio de la fruta, probablemente Chile tendría bien poco que decir en uva de mesa, en cerezas hoy día, que estamos teniendo un tremendo potencial, etcétera. Esto está bien oculto, pero es tremendamente relevante. Y efectivamente aquí hay investigación aplicada que está mucho más cerca del mercado, pero que todavía tiene un riesgo tecnológico enorme, porque aquí hay pura ciencia detrás. Aquí hay ciencias, digamos, ómicas en general, que tienen unos periodos larguísimos y que efectivamente son difícilmente apropiables por quien hace una inversión. De más está decir que el mundo privado todavía invierte muy poco en esto. Consorcios en tecnología biomédica, por ejemplo, BMRC, un consorcio que partió hace muchos años y donde confluyen, y con eso quiero terminar después, una serie de iniciativas que
que estuvieron antes, que estuvo un Instituto Milenio, varios fondos y varias líneas de investigación que permitieron generar las bases para que después uno pudiera asomarse a conversar con la industria farmacéutica para tratar de transformar esos resultados en un producto específico. Y ahora uno más reciente, que yo creo que es totalmente relevante, que es el consorcio de ingredientes funcionales y aditivos naturales, donde justamente Chile lo que está haciendo es intentando moverse de ser un exportador de productos frescos solamente a ampliar la exportación de productos con mayor valor agregado y por lo tanto poner en valor toda la biodiversidad que tenemos a través de ingredientes funcionales, aditivos que efectivamente se puedan meter en las cadenas globales de los alimentos a nivel mundial y por lo tanto movernos de exportar solo fruta fresca o pescado, digamos, en filete, a productos de valor agregado que generen una industria local mucho más sofisticada. Aquí quiero mostrar un ejemplo que es de mi universidad, que es uno de los últimos en el mundo de las industrias 4.0. Esta es una tendencia, así funciona más o menos un consorcio de esta naturaleza. Hay varias instituciones tecnológicas que colaboran, aquí varias universidades nacionales e internacionales. Se genera un modelo de operación y una serie de empresas empiezan a vincularse para generar aplicaciones concretas del conocimiento que se está generando en las universidades. Esto permite que la universidad pueda seguir formando capital humano, alumnos de pregrado, alumnos de doctorado, tesis de doctorado o de magíster, con pertinencia a resolver cosas muy concretas y empieza a generar este tipo de vinculaciones que, como les digo, en el mundo están los consorcios Magnet en Israel, los TECs en Finlandia, los CRCs en Australia. Esto es pan de cada día, lo mismo que los Horizontes 2020 de los programas marco de la Unión Europea. Yo creo que aquí tenemos una deuda enorme y tenemos que definir muy bien, y aquí conecto con la discusión de si es que merecen o no financiamiento público, si tienen que devolver o no ese financiamiento. Hicimos una mirada grande de cómo opera el mundo y cuáles son las razones por las cuales se ha decidido en otros países financiar y hacer mecanismos reembolsables o parcialmente reembolsables. Y yo creo que aquí hay un tema que no hemos resuelto, que no hemos sido capaces de mirar el conjunto para hacer conversar mejor las distintas fuentes de financiamiento en el ciclo de innovación. Y lo segundo es que si queremos realmente atraer a los privados, que son los que tienen que aumentar probablemente 10 veces su inversión. El Estado tiene que pasar, hoy día el Estado hace 0,23, ¿no? Porque de los 0,37, 0,23 es público, universidades, 0,13, un tercio es los privados. Son los privados los que tienen que aumentar 10 veces su inversión. Para que nosotros seamos capaces de atraer a los privados y poner digamos, en valor toda la investigación que se hace en las universidades, tenemos que ser capaces de resolver desde el día 1 las implicancias que esto tiene respecto de propiedad intelectual y la transferencia tecnológica. Es decir, si es que vamos a tener que devolver los recursos, tiene que estar claro desde el primer día. ¿Y cómo vamos a diferenciar si los recursos de ese proyecto, de eso que realmente tuvo éxito, era de Corfo o era de Milenio o era del Fondesit? Yo creo que tenemos un problema serio. Como quedó establecido en la ley, es bastante negativo. Vamos a tener que resolver eso, porque si no lo resolvemos, no vamos a poder atraer inversión privada que realmente haga ampliar el impacto de la investigación y desarrollo con pertinencia a nuestros problemas y nuestro desarrollo productivo. Eso, gracias. Muchas gracias.